Yo digo, la gente va por la vida pensando que no se va a morir nunca. Y la gente actúa así, ¿no? La gente actúa como si nunca se fuera a morir, que son eternos. Yo pienso que el tapete es como un espejo. Y uno cada vez que tú vas al tapete, tú ves ese espejo y a veces nos asustamos. Es la aceptación de dejar ir un cuerpo, dejar ir el cuerpo, la parte física, el prakriti, lo que hablamos ahorita, para hacer conciencia pura. El cuerpo es un tránsito, no es nada, es transitorio, y que somos mucho más que eso. Es esa ignorancia lo que nos castiga y lo que nos mantiene paradójicamente atados a este mundo de sufrimiento. Cuando vas a tomar la esencia de cada una de estas religiones, todas te dicen exactamente lo mismo. Al final estamos hablando, seas católico, seas judío, seas musulmán, de exactamente lo mismo, de lo que acabas de decir, de amor. Puedes correr, puedes nadar, puedes caminar, puedes hacer diferentes actividades y digamos desde el punto de vista físico puede ser considerado como un yoga. Pues es una meditación. Tú puedes meditar corriendo, tú puedes meditar nadando, tú puedes meditar haciendo cocinando. Yo lavo platos y para mí eso es una meditación. A veces el yoga es un estilo de vida que lo puedes traducir a diferentes actividades. Hoy tengo el gusto de tener a uno de mis profesores de yoga en la actualidad. Él se llama Juan Miguel Marín, experto en Ashtanga Yoga. Y para mí es un placer y un honor tenerlo acá en mi casa para que podamos hablar un poquito de qué es el yoga y por qué sirve para cultivar una vida espiritual. Entonces, Juan, ¿cómo estás? Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Muy bien, pero una aclaración. Yo no soy experto en Ashtanga Yoga. Ok. Yo soy tu profesor de Ashtanga Vinyasa Yoga, que es muy diferente. Ok. Ashtanga Yoga, cuando hablamos de Ashtanga Yoga, estamos hablando del Yoga Sutra de Patanjali. Y Ok. cuando hablamos de Ashtanga Vinyasa Yoga, que es la práctica que hacemos los dos, es la práctica física que fue inventada por Patabi Joyce en principios del siglo XX. Entonces son bastante diferentes. Bueno. Y soy un apasionado del yoga, no soy experto, me encanta todo el tema de yoga, soy muy apasionado, pero estoy lejos de ser un experto, lejos. Bueno, aprovechando mi confusión y todo, qué chévere que nos cuentes un poquito cómo es que llegas a este mundo del yoga y qué es lo que haces hoy en día. Cuéntanos un poquito quién eres tú y por qué llegas a este mundo. Bueno, yo soy actor de teatro, empecé a estudiar teatro un poco tarde porque empecé con arquitectura, terminé la carrera de arquitectura y después me di cuenta que no era lo que me gustaba y conocí al que fue mi primer profesor de teatro y ahí empecé a trabajar en teatro. Me fui, estuve muchos años por fuera trabajando en teatro y todo este cuento del teatro es muy físico, está todo el tiempo confrontado con el cuerpo. Y paradójicamente se utilizan mucho ejercicios de yoga en los calentamientos de teatro porque pues, se utiliza mucho el cuerpo, hay muchas posturas de yoga que se utilizan pero de manera muy banal. Y tengo que decir que ahí parecía supremamente aburrido, o sea, era la parte que menos me gustaba de mi trabajo como actor, esa parte de calentamiento físico, de preparación física me parecía súper aburrida. Entonces el yoga realmente nunca no me llamó la atención en su momento. Y después tuve una novia que era Ashtangi, que practicaba Ashtanga Vinyasa Yoga. Y una vez se fue a vivir a Tailandia muchos meses. Y en ese tiempo me fui a visitarla. Y cuando me fui a visitarla, me encontré con esa práctica y que caí como quien dice, amor a primera vista. Y desde ahí empecé a practicarla. Le encontré el sentido a la práctica física del yoga, ¿no? Porque esta es solamente la parte física, ¿no? De las posturas. Pero le encontré como una mística y empecé a explorarla ya y ahí empecé con eso. Bueno, aclaremos un poquito. Ahorita tú estabas diciendo que el yoga es una de las partes, es la parte física. Entonces sería chévere que nos expliques qué es esto del yoga y por qué las asanas o las posturas físicas solo representan un poquito de lo que es el yoga, a grosso modo. Sí, es decir, realmente cuando es paradójico, iremos hablando de eso, pero cuando hablamos de yoga, a mí siempre me gusta ir como a la raíz de las palabras. Yoga viene de la raíz sánscrita yuj, que significa unión. ¿Unión de qué? Unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Pero paradójicamente, lo que
en lo que se apoya la filosofía yógica. La filosofía yógica es uno de los 6 darshanas, de las 6 filosofías que conforman la filosofía, la doctrina hinduista. Y la filosofía yógica se compagina muy bien con otra doctrina que se llama el Samkhya. Y digamos que entre el Samkhya y el yoga hay como un diálogo en donde, por así decirlo, el Samkhya es la parte teórica y el yoga es la parte física, como la parte práctica de lo que llamamos yoga. Y te decía que la definición de yoga es unión, pero el Samkhya lo que busca, al igual que el Vedanta, que es otro darshana, al final busca es la separación, la liberación, que es lo que llamamos el Kaivalya en Samkhya o el Moksha en Vedanta. Entonces es paradójico porque realmente hablamos de yoga unión, pero al final lo que estamos buscando es una separación de qué, del cuerpo y la conciencia. Ok, está interesante esto que me dices de la separación porque yo creo que es una de las cosas principales que yo quiero transmitir en este podcast y es el tema del vacío, ¿no? Como cómo nos vaciamos de todas esas identificaciones, inclusive de identificarnos con este cuerpo y con esta mente. Háblanos un poquito por qué crees que es importante y desde el yoga por qué es importante generar esta separación de la que estamos hablando. Retomando un poquito porque podríamos mirar la definición de yoga desde diferentes perspectivas. Entonces, si tomamos la definición que da Patanjali en los Yoga Sutras, en el segundo aforismo, en el primer capítulo, dice Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga Chitta Vritti Nirodha significa el yoga es calmar las fluctuaciones de la mente. Entonces, cuando hablamos de yoga en Occidente, estamos pensando que estamos hablando de posturas físicas. Tú le preguntas a alguien qué es yoga y la gente te va a decir, no, pues es una serie de contorsiones físicas que la gente hace, ejercicios físicos. Pero el yoga efectivamente es una muy pequeña, la parte física es una muy pequeña parte del yoga. Digamos que para resumirlo a grandes rasgos, Patanjali habla de el Ashtanga Yoga, que son los Ashta, viene Ashta de la raíz sánscrita que significa 8 y Anga que significa pasos. Los 8 pasos, ¿para qué? Para llegar a la iluminación, a la plenitud, a lo que él llama el Samadhi. Y dentro de esos 8 pasos, solo el tercer paso, hasta el tercer paso, habla de asanas, de posturas. ¿Okay? Pero cuando Patanjali habla de asanas, tampoco está hablando de posturas físicas, está hablando de posturas mentales. Entonces, la parte de las posturas físicas, lo que conocemos hoy en día como el yoga físico occidentalizado, de todos esos estilos que conocemos hoy en día, incluyendo el Ashtanga Vinyasa Yoga, son supremamente recientes. Entonces, estamos hablando de finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que empezó a ponerse como en práctica estas posturas físicas que son en respuesta a un nacionalismo creciente en India frente a la propuesta de la colonización inglesa, que ellos proponían una serie de ejercicios físicos muy parecidos a lo que es la gimnasia, ¿no? De levantar pesas. Entonces ellos, dentro de su nacionalismo hindú y heridos de alguna manera en su orgullo por todo este cuento de la colonización, implementaron sus conocimientos, los conocimientos que tenían de los ascetas, que generaban una serie de posturas físicas, evidentemente, para meditar, y a partir de ahí desarrollaron una serie de prácticas físicas que fue poco a poco volviéndose en los diferentes estilos de yoga. Pero eso es muy, muy reciente. Entonces, cuando Patanjali habla de asanas, de posturas, como te decía, es una postura mental. Inclusive, digamos, el primer grabado que se conoce es un arqueólogo británico que descubre en una piedra en donde está grabado la imagen de un Shiva en posición de loto. Uh-huh. Y se sabe que esa piedra data de 1600 años antes de nuestra era. Entonces estamos hablando que había la conciencia de la postura en flor de loto como una postura física, ¿no? Pero cuando hablamos de Shiva, estamos hablando del gran asceta, el asceta que se la pasa meditando, que está ahí, que está meditando todo el tiempo, que se la pasa kalpas, siglos enteros meditando. Ese es Shiva, ¿no? Entonces, por eso hablamos de una postura más mental que física, ¿no? Es lo que nos habla Patanjali cuando hablamos de posturas de asanas en el yoga. Ahorita
Tú mencionabas el Samadhi, que ese es el objetivo de las 8 ramificaciones de Patanjali. Expliquemos un poquito qué es el Samadhi y cuál es, digamos, su relación con el yoga en términos de la relajación. Estaba leyendo hace poco uno de los textos de un curso que había hecho del Self-Realization Fellowship de Paramahansa Yogananda, y él decía algo muy bonito, y es que cuando estás relajado es que empieza a surgir el espíritu, empiezas a darte cuenta de cómo surge el espíritu. ¿Cómo ves tú todo este tema de la relajación y de lo que estabas hablando? Bueno, la definición que te decía ahorita de yoga Chitta Vritti Nirodha, que es lo que dice Patanjali sobre la definición de yoga. Calmar las fluctuaciones de la mente, ese es el objetivo. Dentro de ese objetivo, lo que él plantea en esos 8 pasos es justamente prepararnos desde la parte física. Son 8 pasos que empieza Yama, que habla sobre el autocontrol. Niyama habla sobre las relaciones con los demás, cómo me relaciono con los demás. Después Asana, las posturas, pero las posturas aquí obviamente no son posturas físicas, sino posturas mentales, cómo domino el cuerpo, por ejemplo, en un estado de quietud para estar tranquilo y estar ahí presente. Y eso lo logro con el 4º paso, que es pranayama, que es la respiración. Las técnicas de respiración diferentes para hacer circular y crecer el prana, esa fuerza vital que habita no solamente en los seres humanos, sino en las cosas. Cuando hablamos de prana, estamos hablando de una energía vital que hace parte de todo lo que existe, sea ser humano, sea animal, sea cosa, hay prana en todo lado. Pero la diferencia es que el ser humano tiene la capacidad de vehicular ese prana, ¿no? Y de potencializarlo. Y luego a través de ese prana, como en el 5º paso que le llaman pratyahara, como me abstraigo de las distracciones del mundo. Es como anulo, entre comillas, mis sentidos para estar conmigo al interior, ¿no? Y cómo no me dejo distraer, por así decirlo, de los diferentes sentidos. Y una vez logro concentrarme en mí, empiezo un estado de concentración con algo más que está fuera de mí. Puede ser, ponen mucho ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de la vela. Una vela que está enfrente de mí, cómo logro concentrarme únicamente con esa vela y abolir o completamente anular todos los sentidos que puedan existir a mi alrededor y solo estar concentrado con el objeto. Puede ser una vela, puede ser un pensamiento, puede ser un pergamino, puede ser una virgen, puede ser lo que sea, ¿no? Y una vez entras en ese estado de concentración, que se llama dharana, entras en un estado de meditación profundo, que es lo que llamamos dhyana. Y ese estado de meditación profundo es si tienes el ejemplo de la vela, es como casi que volverse uno con la vela, casi que fundirse con la vela. Y ese es el estado previo al samadhi que es la plenitud. Samadhi es ese estado en donde simplemente eres. Bueno, digamos que en la filosofía Samkhya hablamos de 2 principios fundamentales, que es la filosofía Samkhya, que es la que apoya la filosofía yógica, que es Purusha, que es conciencia, y que es Prakriti, materia. Y se hablan de estos 2 principios como, digamos, desde donde todo parte, por así decirlo. Pero como te hablaba ahorita, que el objetivo cuando hablamos de yoga es la unión. En el Samkhya, como en el Vedanta, es la liberación. Y la única manera de liberarse es alejando Purusha, la conciencia, de la materia, porque Purusha, cuando está cerca de la materia, quiere identificarse con la materia, tiende a identificarse con la materia y se olvida de que es plena conciencia. Entonces, ese estado, esa meditación, el objetivo que tiene esa meditación para alcanzar ese samadhi es tratar de encontrar esa conciencia pura que realmente somos y que se nos olvidó porque nos identificamos constantemente con Prakriti, con la materia. Se nos olvida que somos conciencia pura y por eso es tan importante la meditación. Bueno, y ahora que estás hablando de la meditación, acá en este podcast se van a empezar a repetir términos que yo creo que son importantes, sobre todo porque tienen una implicación en la vida cotidiana, términos como la presencia, como la respiración. Hablemos un poquito de lo que tú estabas hablando ahorita, la concentración y de cómo el permitir desidentificarse de esas fluctuaciones de la mente y de la materia empieza a desarrollarse y a cultivarse internamente lo que podría decirse el testigo o la conciencia testigo, que es la que está observando todo el tiempo de manera ecuánime lo que está pasando, y es a la larga lo que yo siento
que da origen a la liberación, porque cuando tú ya no te estás identificando con lo que está pasando o ya no lo juzgas, pues es cuando logras encontrar este estado de plenitud, de plena presencia, donde realmente estás observando ecuánimamente. Así es. Es la teoría del Samkhya, ¿no? Ujú, Cuando el Samkhya propone estos dos principios, habla de estos dos principios, Purusha y Prakriti. Purusha es la presencia testigo. ujú, Es la conciencia que está ahí, observa, pero no hace nada. Simplemente observa lo ujú, que Prakriti, la materia, hace. Entonces, el objetivo del yoga, ¿cuál es? El objetivo del yoga es lo que hablamos ahorita, llegar a ese estado de plenitud, de samadhi. ¿Cómo llegamos a ese estado de plenitud? Muchas veces hoy en día, digamos que hay de alguna manera hay un rechazo de algunas personas que son muy ortodoxas en la materia del pensamiento yoga con respecto a las prácticas físicas. ujú. Entonces se habla de que la práctica física no tiene la importancia que se le da. Porque, claro, y uno entiende, porque lo que hablamos al principio, como que la gente tiene en la cabeza que simplemente haciendo unas contorsiones y unas posturas físicas, ya estás haciendo yoga y ya estás en el camino de la liberación y la meditación y el samadhi. No es así, es parte de eso, ¿no? De alguna manera es lo que llamamos tapas, que es las prácticas conscientes y rigurosas, ¿no? de algo. Puede hacer parte de eso. Depende de la manera como lo asumas, ¿no? Y entonces, para llegar a esa liberación, a esa conciencia testigo, tenemos que pasar por una serie de etapas, De procesos, de claro. procesos. Y hay una anécdota con respecto no soy bueno para contar cuentos, pero hablan de esta historia de Shiva que lo convencen para que baje aquí a enseñar sus poderes de meditación y sus poderes, los que llaman Los los CDs. siddhis. Ajá. Y entonces, después de rogarle, lo convencen y él baja y dice, bueno, listo, hagámosle. Y entonces todo el mundo dice, va a bajar Shiva a enseñar, no sé qué, vamos todos, vamos todos. Entonces al principio era la multitud de gente para ver qué iba a hacer Shiva, qué les iba a decir. Y Shiva simplemente se sienta, se cruzan en flor de loto y se queda ahí meditando. Y está ahí. Entonces la gente espera a ver qué va a pasar, no pasa nada, la gente se empieza a ir, se empieza a ir, se empieza a ir y al final quedan únicamente 7 personas, que es lo que hoy conocemos como los 7 rishis, Ok. los 7 sabios. Ujú. ¿Okay? Y finalmente cuando él se da cuenta que estos estaban determinados realmente y entendieron lo que él les venía a proponer, les dijo, ok, listo, ahora sí, vamos a empezar con la lección. Y la primera lección que les va a pedir es que empiecen a trabajar en sus cuerpos. Entonces hay una relación, creo que lo hablamos ahorita, el cuerpo hace parte de todo esto, que vivimos en un mundo material. ¿Y qué es lo que propone el Samkhya? A diferencia del Vedanta, la doctrina Vedanta, que digamos se opone, entre comillas, a la Samkhya, te dice que hay solamente una realidad, que es Brahman. Y esa realidad, el resto, lo material, lo llaman Maya, la Ujú, ilusión, no ujú. existe, no es real. Pero Samkhya te dice, no, existe Purusha, que es la conciencia, pero al mismo tiempo también existe Prakriti, que es la materia. Y cada uno es un principio real, existen, son. Entonces trabajemos con eso. Entonces, lo que es interesante en esa filosofía es cómo se humaniza, ¿no? Cómo a partir de esa humanidad logras, digamos que, escalar para intentar llegar a ese estado de plenitud, de samadhi. No es un camino fácil como lo plantea Patanjali, necesita de mucha dedicación Disciplina. de determinación y disciplina, Ujú. pero es posible, se hace, ¿no? No es algo como que esté destinado a unos cuantos. Es el objetivo, es lo que es la propuesta del yoga, finalmente es eso, ¿no? Y una manera de entrar a ese camino es a través de una práctica física. ¿Sí? Que a través de, por ejemplo, para mí fue eso. En principio, para mí era una cosa física, ¿no? Y mi profesor de yoga me decía, tú eres un gimnasta, o sea, tú eres muy gimnasta.
bájale, quítale, no es tan gimnástico, no está, o sea, hay que entrar a entender, pero entras a entender a partir del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo te va guiando, te va generando esa conexión con esa parte interior, ¿no? Finalmente es tu templo, es tu cuerpo. Es a partir de ahí que empiezas a entender esa conexión con la conciencia. ¿Qué cambios en tu vida cotidiana puedes evidenciar al haber empezado a practicar yoga y tener una práctica, digamos, disciplinada y llegar hasta el mundo del yoga con un tema de gimnasio, lo que tú decías, y ahora ser profesor y que te sientas tan apasionado? Yo pienso que independientemente de que hagas, todos tenemos nuestros demonios todo el Claro, tiempo. O sea, eso es algo que es inevitable. Es inevitable que la gente me dice muchas veces, no, pues que, claro, tú como haces yoga, más o menos levitas y no pasa nada. No, yo creo que es más difícil todavía porque eres más consciente de esos demonios, eres más consciente de esos obstáculos que la vida te va poniendo. Muchas veces pasamos por la vida, yo digo, la gente va por la vida pensando que no se va a morir nunca. Y la gente actúa así, ¿no? La gente actúa como si nunca se fuera a morir, que son eternos. No hay una conciencia, ¿no? Pero cuando tienes esa conciencia, eh, tienes, tienes más conciencia de responsabilidad. Entonces a veces se vuelve muy angustiante porque entras en conflicto con cómo voy a resolver ahora. Cuando no piensas, pues simplemente no se te pasa por la cabeza, pero cuando despiertas ciertas sensibilidades, hay angustia que aparece. Entonces, pues hay como todo, ¿no? Hay momentos que obviamente uno se apoya mucho en la práctica, en las prácticas, en la meditación, en la práctica física y todo eso como para, entre comillas, escapar del mundo. Eh, pero al final sabes que te toca enfrentarte, o sea, que te toca poner la cara ujú, frente a lo que te toca vivir, ¿no? Es lo que llamamos los samskaras, ¿no? Que son las huellas que uno va dejando en esta vida y en las que has venido dejando en tus vidas anteriores, según la filosofía oriental, y que tarde o temprano tienes que confrontar, que es el pasaje tan bonito entre Arjuna y Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? ujú. Que Arjuna no quiere pelear en la batalla y él dice, no, yo no voy a enfrentarme a mis hermanos, a mis amigos, porque es una batalla de familias, ¿no? Y él dice, yo no me voy a no me voy a enfrentar a ellos, yo no puedo ser violento contra ellos. Y Krishna le dice, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer, tú eres un guerrero, esa es tu función, ese es tu objetivo de vida. Y si eres consciente de cómo lo haces, va a estar todo bien. Y no vas a estar matando a nadie porque finalmente al frente no tienes seres que se mueren y ya, ¿no? Son seres que reencarnan, que vuelven a vivir, son procesos, son Ujú. ciclos que se acaban, otros que terminan. Entonces tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero tienes que enfrentarlo. No lo puedes dejar. Y si no lo enfrentas ahora, en otra vida te va a tocar seguramente más duro. Hay un tema y voy a traer a colación una anécdota este fin de semana. Este fin de semana estuve compartiendo con uno de mis mejores amigos y con su pareja y con su hijo. Estuvimos en una librería y fuimos a la sección de niños y curiosamente encontré un libro de yoga y lo empecé a leer. ¿De yoga para niños? Sí, era como una descripción de qué era el yoga para niños y me pareció muy bonito y es que hablaban de que hace muchos años se habían empezado a reunir a respirar. Decían que cuando ellos se juntaban a respirar, se sentían uno entre ellos y se sentían uno con el universo. Y que en esa exploración y en ese experimento se dieron cuenta que sentarse solo a respirar era complicado, que por un lado el cuerpo empezaba a sentirse incómodo, que por un lado las fluctuaciones de la mente los hacían salirse de ese estado de solo concentrarse en la respiración y es por eso que empiezan a desarrollar todo este tema de un entrenamiento para simplemente sentarse a respirar. Me pareció súper simple y súper sencillo también por la descripción que hacían de cuando se sentaban a respirar juntos, se sentían uno entre ellos y se sentían uno con el universo, que creo que es un poquito también lo que hablábamos ahorita, como yo lo entiendo y tú me corregirás, de que yoga significa unión. Yo creo que es volver a esa conciencia de la unidad, la no separación a la unidad, y precisamente para eso pues uno necesita separarse de esa conciencia del cuerpo, de la individualidad, ¿no? De la separación. Pero hablemos un poquito de esto de la respiración y también me gusta un poco traerlo a términos un poco prácticos en el sentido de lo que tú decías, estamos viviendo una vida humana, tenemos responsabilidades, tenemos retos, tenemos situaciones
ricas y situaciones difíciles, pero hay que afrontarlas y siento que parte de tener esta vida espiritual es cómo uno se enfrenta a eso en cualquier circunstancia con herramientas que a uno le permitan vivir de una manera íntegra, con un corazón abierto, bien dispuesto. Y para mí sí es clave el tema de la respiración. Yo realmente creo que la respiración es el vehículo y el mecanismo más accesible y más fácil que tenemos los seres humanos de volver a un estado de presencia y plenitud. Y tiene mucho que ver con lo que tú hablabas del prana, ¿no? Cómo este prana, esta fuerza vital, es la que nos permite actuar y desarrollarnos. Yo lo veo siempre como el ki, como entre más prana puedas acumular, más puedes actuar y más conciencia vas a tener en tus actuaciones. Entonces hablemos un poquito de la función de la respiración, de los pranayamas y de la fuerza vital en todo este tema del yoga. Sí, digamos que lo que decíamos ahorita también sobre que te decía que la gente vive sus vidas pensando que nunca se van a morir. Y hay mucha inconsciencia. Y damos por sentado que la respiración es algo, pues, ¿qué es? O sea, que no analizamos todo el proceso que eso significa, ¿no? Entonces la banalizamos muchísimo. A mí me impresiona mucho, por ejemplo, ver fumar a la gente. O sea, me impresiona mucho. Bueno, cuando alguien se fuma un tabaco, yo veo que se lo fuma con placer, dice uno, bueno, hay un placer ahí especial, hay un momento, se sienta en un momento como para fumarse su tabaco o su joint o lo que sea, pero se da el momento para hacerlo y lo disfruta. Pero hay gente que, por ejemplo, Es compulsivo, no es intencional. Y de la misma manera, así respiran en la vida. O sea, no hay una conciencia de eso. Entonces, el hecho de implementar estas técnicas que llamamos pranayamas para hacer conciencia de esa respiración, pues yo pienso que es lo mínimo que uno debería, es como honrar de alguna manera tu humanidad y honrar el privilegio de estar vivo, ¿no? Y todo pasa por ahí, por la respiración, por el prana. Y como te decía ahorita, el prana es una energía que está en todo, no solamente en los seres humanos, está en los animales, está en las cosas. Y eso atestiguan las diferentes culturas, el ki japonés, el ka egipcio, el chi chino. Y todos hablan de esa energía, ¿no? Y cómo esa energía está en todo lado. Y nosotros tenemos la capacidad, que es lo más maravilloso, de vehicular esa energía. Es, por ejemplo, en las prácticas de pranayama usamos mucho los vayus, que son los vientos, que es como ese prana circula al interior del cuerpo. Entonces, tenemos el Udana Vayu, que es un prana que circula en el cuello, el Prana Vayu, que circula en el pecho, el Samana Vayu, que circula en el abdomen, el Apana Vayu, que va hacia el suelo. Y como ese prana se mueve, uno tiene la posibilidad de hacerlo circular conscientemente en el cuerpo, dependiendo de la zona en donde tú te concentres, ¿no? Es poderoso, ¿no? Cuando uno piensa en esas técnicas, son técnicas muy poderosas, pero siento que las banalizamos mucho y no les damos su verdadero lugar. Su importancia, claro. Su importancia. Además, también de las cosas que me parece interesante de todo este tema del prana y de las emociones es como muchas de nuestras emociones es prana estancado, es energía estancada, y a la larga yo siento con la práctica física del yoga un poquito lo que hacemos es aflojar todos esos nudos que se van creando en el cuerpo, todas esas tensiones, para lograr como ese estado de profunda relajación, que es lo que nos permite estar en un estado de meditación constante, en un estado de presencia. En cuanto a los pranayamas, por ejemplo, yo sé que en la práctica que hacemos hay uno en especial que se llama respiración Ujjayi. Es decir, cada pranayama tiene su función diferente. Digamos, para la gente que no sabe qué es esto, cada pranayama tiene un efecto diferente en el cuerpo, porque es que se habla de pranayama, sino de solo un pranayama. Sí, porque hay pranayamas que son un poco más complejos, que digamos que potencializan, o sea, generan mucha energía. Por ejemplo, como el Bhastrika o el Kapalabhati son técnicas que son muy, muy, muy fuertes, muy dinámicas, que a veces hay personas que tienen condiciones, no sé, cardíacas, que de pronto no les favorece mucho. Y hay otras que son, como el Nadi Shodhana, que son más tranquilas, más relajadas y que permiten a cualquier persona prácticamente de explorarlos, ¿no? Al final lo que buscamos con el pranayama es
equilibrar lo que llamamos los nadis, Ujú. eh, Los circuitos. los circuitos que tenemos Ujú. en el cuerpo, según la filosofía oriental, que alrededor están estimados, son entre más o menos 72.000, 89.000 nadis, puntos Ujú. energéticos específicos, pero hay tres principales, que es Ida, Sushumna y Pingala, que se encuentran en la espalda, ¿no? Ujú. Y las técnicas de pranayama, como el Nadi Shodhana, buscan equilibrar esos tres nadis de manera que el prana circule de manera homogénea en ambos y que a partir de ahí logres despertar lo que llamamos la serpiente Kundalini, que es la que Ujú. nos va a ayudar a entrar en esos estados, ¿no? de, mm, de meditación y de práctica profunda. Es chévere que empieces a hablar de esta energía Kundalini. Con María Ferrer hablamos de esto también en el primer episodio, de cómo también muchas de las prácticas que hacemos en Tantra, básicamente lo que buscan es despertar esa energía Kundalini y que empiece a fluir por todos los centros hasta el centro superior. Me parece muy interesante cómo toda esta experiencia espiritual, mística, empieza a tener una explicación científica. Por ejemplo, está Joe Dispenza que habla de todo esto. Realmente, a nivel científico, lo que está pasando es que tú Con la estás... glándula pineal y todo eso. exacto, estás estimulando tu glándula pineal y me parece interesante cómo todos estos estados de meditación de Samadhi conllevan un proceso fisiológico, un proceso biológico. Total. Y cómo eso, más allá de que sea un conocimiento, es cómo se siente uno. Que yo creo que a la larga también es importante hablar un poquito de realmente uno sí empieza a evidenciar un cambio interno de cómo se siente frente a lo que sea, como realmente es una tranquilidad, una paz, un estado de total calma que viene de toda esta práctica constante y disciplinada. Y a raíz de lo que estoy diciendo, quisiera que habláramos un poquito de lo otro que tú decías hace un momento, frente a que no es solo hacer las posturas, sino que también hay otras disciplinas. Yo creo que son también características internas que uno empieza a cultivar, como la compasión, la empatía. Hablemos un poquito desde el yoga, como todas estas cualidades que uno empieza a desarrollar en la medida en que empieza a tener una práctica disciplinada del yoga, porque es como de cierta manera impacta tu relación con el mundo y con la vida, contigo mismo, con tus hermanos, etc. Sí, yo suelo decir que el tapete, pues, porque como te dije, yo entro al yoga por la práctica física, ¿no? Eh, y es lo que a mí me lleva como a apasionarme, a tratar de entender ya, ir más a fondo en lo que es realmente el yoga. Y yo siempre he visto en el tapete es como un espejo. Eso me lo dijo mi novia hace unos meses. Me dijo, yo pienso que el tapete es como un espejo. Y uno cada vez que tú vas al tapete, tú ves ese espejo y a veces nos asustamos. Porque lo que ves o sea, lo has vivido, ¿no? Cuando estamos en la práctica, hay días en los que tú estás ahí y el cuerpo no responde y tú luchas y te duele y respiras mal y estás incómodo. Y hay otros días en que todo fluye, ¿no? Entonces, yo pienso que de alguna manera eso que llevamos al tapete lo llevamos del tapete a la vida y de la vida al tapete. Es un espejo realmente. Y es cuando empezamos desde la postura Samastiti, que es la postura cero, que es como el nacimiento, antes del nacimiento, y empezamos con los saludos al sol, hasta el Shavasana, que literalmente Shavasana es la postura del muerto. Es todo, es una vida que estamos pasando, ¿no? Y en esa vida tenemos altibajos. Hay posturas en donde entramos facilísimo, hay otras donde nos cuesta más. Y eso es lo bonito de esa práctica, ¿no? De cómo transcurrimos cada vez que vamos al tapete, es como si viviéramos una pequeña vida. Bueno, ahorita estabas hablando de la postura del muerto, de Shavasana, y ahorita me parece curioso con lo que estabas diciendo que no tenemos conciencia de la muerte. Hablemos un poquito de esa postura, por qué es tan importante la postura y lo que tú decías de que la secuencia viene representando la vida. Hablemos un poco de eso, de la muerte, del vacío que se da en ese último momento de la práctica. Hay dos conceptos muy importantes que hay que tener en cuenta en la práctica del yoga, que es el abhyasa y el aparigraha. Eh, abhyasa es la continuidad, como el tener la conciencia de entrar en una práctica y tener consistencia, tener disciplina, estar consistente en una práctica. Pero por otro lado, aparigraha
hace referencia al soltar, Ujú. al saber soltar, al saber dejar ir. Y Shavasana es eso. Shavasana es la muerte. Realmente la muerte es ¿qué? La muerte es saber dejar ir, saber soltar. Eso es Shavasana. Eh, y por otro lado, hay algo que es muy, muy, muy interesante con, con estos ciclos de vidas y muertes, que es lo que llamamos el samsara, que es los ciclos de reencarnación, de vidas y muertes. Y en los ciclos del samsara, eso es lo que hay interesante en los ciclos del samsara, eh, es que aquí en Occidente, para nosotros es un hecho. O sea, clínicamente, científicamente, nosotros todos tenemos claro, bueno, aunque hablamos ahorita, que hay gente que no, piensa que no se va a morir, pero digamos que en general sabemos que está la muerte. Eso es un Ujú, hecho. O ujú, sea, para todos es un hecho que la muerte existe. Eh, lo que para los orientales también es un hecho es que existe la reencarnación. ujú. De la misma manera que para ti, para mí, es un hecho que la muerte existe científicamente comprobado, clínicamente tú estás muerto, para ellos, científicamente, clínicamente, existe la reencarnación. Es así. Entonces, eso cambia la perspectiva de todo. Eso te da a ti otra visión de la vida muy diferente. Ujú. Entonces, cuando tú piensas en los ciclos de vidas y muertes, desde esa perspectiva, eh, eso te lleva a abordar la vida de una manera muy diferente. Y es ahí donde estos procesos que propone, por ejemplo, Patanjali con sus 8 pasos, su Ashtanga Yoga, eh, nos propone y nos abre esa puerta para que entremos en conciencia de que es posible parar con ese proceso de vidas y muertes, de ese samsara, para alcanzar ¿qué? El kaivalya, la liberación. Ujú. Que lo hablábamos al principio, que es la paradoja del yoga, Ujú. la liberación o la separación. Kaivalya significa eso, separación. Y el yoga lo que busca, entre comillas, es unión. Ujú. Eh, pero al final, cuando lo vas a ver, objetivamente, es lo mismo. Ujú. Es lo mismo, porque digamos que es la aceptación de dejar ir un cuerpo, dejar ir el cuerpo, la parte física, el prakriti, lo que hablábamos ahorita, para ser conciencia pura, purusha. Ujú. Y es en el momento en que tienes esa capacidad de entender eso, que pasarán, pues posiblemente, nosotros seres estamos muy abajo, yo creo, en el escalón. Bueno, no tan abajo. El hecho de que ya estemos sentados aquí hablando de eso, de pronto no estamos tan abajo. Pero necesitamos de muchas vidas y muchas reencarnaciones para entender cómo lograr esa liberación. ¿Ah? Y para hacer eso tenemos que dejar de identificarnos con la parte material, Que es generar como un desapego. que es generar como un desapego de esa parte material, de todos esos kleshas, que son esos sufrimientos, eh, que el principal de todos, de esos son 5 kleshas, es el que llamamos avidya. Y avidya es la ignorancia. Ujú. La ignorancia y que es lo que es como es la madre, es la madre de todos los vicios, prácticamente. Pero ignorancia no quiere decir ignorancia intelectual, ¿no? Es ignorancia sensorial, es ignorancia de no tener este entendimiento realmente de cómo simplemente el cuerpo es un tránsito, no es nada, es transitorio y que somos mucho más que eso. Es esa ignorancia lo que nos castiga y lo que nos mantiene paradójicamente atados a este mundo de sufrimiento que es lo que llamamos el samsara. Paramahansa Yogananda decía que el yoga es el método científico para alcanzar a Dios, para alcanzar la plenitud. Hablemos un poquito de eso, de a nivel fisiológico, a nivel científico, porque se podría considerar esto, porque una persona que, digamos, profesa una religión, realmente hay una contradicción, realmente una persona que profese una religión cualquiera no puede hacer yoga y simplemente permitir que el yoga lo transforme a uno, sea como sea que tenga que ser. Bueno, por un lado, decir que obviamente la práctica física de las posturas pues tiene múltiples beneficios. Cada postura eh, tiene beneficios
pues, que uno no se imagina y el cuerpo obviamente tiene la buena postura. Yo veo muchas personas que tienen muchos problemas de espalda y, y especialmente eh, son muy jóvenes, siendo muy jóvenes, los ve uno ya muy mayores. Y a mí me impresionó mucho cuando fui a India ver a estos ancianos de, no sé, 90 o 100 años sentados en malasana, en la postura malasana, o sea, arrodillados en el piso, sentados, simplemente arrodillados en el piso, hablando, tomando café, tomando tranquilos. Y eso lo que nos dice es que aquí en Occidente esto es fatal. Simplemente el hecho de sentarse en una silla eh, cambia, te cambia la vida. O sea, realmente te da otra fisiología, fisionomía muy diferente, ¿no? Y lo que te digo, ver hombres de, no sé, 50, 60 años que ya los ves mayores porque justamente la postura de estar sentado en un escritorio trabajando 24/7, claro, eso estropea mucho, mucho el cuerpo. Y lo que hace las posturas de yoga es que te permite ser consciente de tu cuerpo, ser consciente de esos puntos donde tal vez haya tensiones y empezar a soltarlos como nudos, que va soltando, que va soltando. Y cada postura tiene, como te digo, beneficios múltiples, no solamente musculares, también digestivos, mentales. Obviamente una parada de cabeza, Shirshasana, cuando hablamos de Shirshasana, es una postura que te confronta tus miedos, una postura que te permite hacerte cargo de tus miedos. Y tengo muchos alumnos que me han dicho eso, ¿no? Que gracias a esa postura, que pensaban que en la vida podían hacer una parada de cabeza, les cambia sí, la perspectiva de sus vidas en otros aspectos, ¿no? Que van con más determinación a afrontar ciertos momentos de la vida. Y me parece bonito eso que tú decías, cómo el tapete realmente refleja cómo te estás relacionando en tu entorno, con tu vida, y que no es solo un tema de relajar el cuerpo y estar tranquilo, sino lo que hablábamos al principio, adoptar una postura mental frente a las situaciones de la vida, como también, por ejemplo, en aperturas de corazón, cómo estás más dispuesto, cómo desarrollas, sí, esa apertura que te hace más amoroso, más empático, más compasivo, que a la larga yo creo que es uno de los más grandes beneficios que ha traído la práctica en mí. Como evidentemente, pues sí cultivo estados de relajación y puedo entrar en meditación mucho más profundo, pero creo que también el tema espiritual no se puede quedar solo en me estoy trabajando, sino cómo desarrollo unas facultades internas que me permiten a la larga ser más amoroso, ¿no? Y creo que es bonito tocar este tema del amor, porque cuando hablamos de Dios, del Samadhi, pues creo que a la larga es eso, entrar en contacto directo con nuestra naturaleza esencial, que es el amor en sí mismo. El amor y cómo cada vez nos volvemos más amorosos, cómo cada vez encarnamos esa energía del amor, cómo somos la presencia viva del amor. Y por eso, desde mi perspectiva, y me gustaría que me compartieras tu perspectiva, yo siento que no es exclusivo o contraproducente tener una religión con practicar el yoga. Yo creo que realmente a la larga Jesús hablaba del amor. Todos han llegado, todos los maestros llegan a esa misma conclusión. Y creo que puede ser una aproximación bonita a esta enseñanza y conectar con el cuerpo, conectar con uno mismo. Pues es curioso cuando uno oye hablar de todas estas guerras de religión Ujú. en la historia, ¿no? De la humanidad, ¿no? Y cómo en nombre de la religión se han cometido tantas guerras, tantas masacres, tantas cosas terribles, ¿no? Y, y cuando tú vas a ver, eh, como bien lo decías, cuando vas a tomar la esencia de cada una de esas religiones, todas te dicen exactamente lo mismo. ¿Y todas vienen de dónde? De las escrituras sagradas hindúes, de de los Vedas, de los Upanishad, de los Yoga Sutra de Patanjali. Cuando tú ves los Yoga Sutra de Patanjali, los 8 pasos, el primer paso, Yama, te habla de ahimsa, no violencia.
Y cuando vas a, después, satya, verdad, asteya, no robes, aparigraha, desapego, brahmacharya, castidad. Entonces, cuando tú vas a ver todo eso, ve y mira la religión católica, por ejemplo. Lo encuentras igual. Simplemente lo adaptan a una cultura, pero el mensaje es el mismo. Ahora, hay muchos estudios, y yo no me atrevo a confirmar cosas así, pero me apasiona mucho. Llevo muchos estudios de los años desconocidos, por ejemplo, de Jesucristo, y se habla mucho de su paso por la India, y que los poderes que él adquirió son los siddhis, ¿no? Y que él logró realmente con sus maestros rishis en India, prácticas de meditaciones muy, 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 muy elevadas, ¿no? Y que es gracias a eso que él desarrolla toda su doctrina, ¿no? Entonces, es bastante particular, y llama mucho la atención que la gente le dé como, pues tenga como tanta Tensión, reserva. tensión y reserva frente a esto, porque al final estamos hablando, seas católico, seas judío, seas musulmán, de exactamente lo mismo, de lo que acabas de decir, de amor. Simplemente es eso. Entonces, no debe haber ningún tipo de conflicto, ni de que yo no pueda hacer yoga porque soy judío, porque soy cristiano. No, para nada. Y pienso que es un... todas las religiones se complementan, y todas las religiones buscan lo mismo, que es justamente ese bienestar, ese amor, esa paz que, que buscamos constantemente. Hay un autor que se llama, este japonés, que premio Nobel de literatura, tiene un libro que se llama Correr. Te menciono esto porque puedes, no sé, puedes correr, puedes nadar, puedes caminar, puedes hacer diferentes actividades, y digamos desde el punto de vista físico puede ser considerado como un yoga. Exacto. ¿Okay? Porque desde que tú lo enfoques, le des ese enfoque de, ok, tomo este tiempo para mí, y me concentro en esto, le doy la atención justa, pues es una meditación. Tú puedes meditar corriendo, tú puedes meditar nadando, tú puedes meditar haciendo cocinando. Yo lavo platos, para mí eso es una meditación a veces. Yo ya no, desde que me compré una lavadora de platos, ya no volví a lavar platos, pero cuando me toca lavar platos, a mí me gusta, porque el agua en las manos, son cosas que haces en tu vida, que puedes convertirlas en yoga. ¿Sí? El yoga, es un estilo de vida, que lo puedes traducir a diferentes actividades. Y bueno, la práctica física yoga, de asanas, de posturas, pues a decir verdad, es muy beneficiosa, en el sentido de que no es tan violenta como puede ser levantar pesas, o donde el cuerpo está como sometido a otros esfuerzos que no son tu propio cuerpo, ¿no? Que sobrepasan tu peso, digamos que para mí, yo he hecho deporte toda mi vida, yo he nadado, he corrido, he ido al gimnasio, he hecho 1000 vainas, y efectivamente para mí el yoga ha sido una liberación, y entrar más en ese estado de conciencia de que el cuerpo pues se va desgastando, y eso es inevitable, ¿no? Y aceptar eso. A mí me costaba mucho, y yo empecé a hacer deporte porque a mí me daba pánico la enfermedad. Me da mucho miedo. Mi mamá tuvo una enfermedad muy, muy grave, con la que pues murió. Y yo viendo su proceso de degradación del cuerpo, a mí eso me impactó muchísimo, ¿no? Y me generó mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo, sentir que el cuerpo ya en algún momento me iba a fallar. Y yo hacía ejercicio, era para eso, más que todo era para tener un cuerpo sano, y nunca entrar en esa, o sea, estar lejos de esa angustia, ¿no? Pero pues es una utopía, o sea, no va a pasar, o sea, el cuerpo en algún momento va a empezar a fallar, es así. Y el yoga
te da más conciencia de ese cuerpo, que agradeces el que tienes en este momento, el que sea, te permite agradecerlo como está y aceptarlo como está y aceptarlo cada vez en su momento. O sea, hoy está bien, mañana está un poquito menos bien y así hasta que llegará el momento en el que digas, bueno, no podría hacer ciertas posturas, no podría hacer cierta práctica o no puede hacer una práctica física, pero están otras cosas, está pranayama, está la meditación, están otras cosas, pero que te da esa conciencia de entender tu cuerpo desde esa parte que llamamos que es transitoria, ¿no? Que es simplemente Un vehículo de un lo que vehículo, realmente eres. exactamente, y que no es el fin en sí mismo. Ujú. Empiezas a desarrollar también esa conciencia del desapego, que era lo que hablábamos ahorita inicialmente. Me gustó mucho lo que decías, que el yoga es un estilo de vida y que puede llevarse a cualquier ámbito de la vida, sea lavar platos, sea hacer el amor. Es un poco traerlo en colación lo que hablábamos con María en el primer episodio y me pareció también muy tántrico y es como a través de esos estados de total presencia es que uno se vuelve uno con la divinidad, ¿no? A la larga estamos teniendo esta experiencia humana, pero es solo cuando nos permitimos ser penetrados por la experiencia y estar totalmente presentes, siendo uno, no como el bulto, el cuerpo que está separado de toda la experiencia, sino viéndonos como todo lo que está pasando soy yo, pues es ahí cuando entramos en ese estado de profunda conexión y de profunda felicidad y éxtasis, si se quiere. Y que a la larga, lo que hablábamos ahorita, yo siento que lo que da el yoga, lo que da el tantra, lo que da toda esta experiencia de un camino espiritual no es algo mental, no es un tema cognitivo, no es un tema lógico, no es un tema que vas a resolver con la mente, precisamente porque es la mente la que ha creado todos estos problemas, ¿no? Y más bien yo sí siento que es una experiencia directa el trascender todo esto y conectar con Dios, es sentirse totalmente contento y feliz. Con esto quiero que toquemos un tema y es el tema del Dharma. Porque llega un momento cuando tú empiezas a cultivar estos estados de tanta felicidad, de tanta plenitud, de tanto gozo, te sientes conectado con lo que eres. Y es donde empieza a salir esta acción correcta, ¿no? Es tu servicio y que a la larga yo siento que es una parte importante del camino espiritual y es cómo tú te pones al servicio de esa energía divina. El Dharma viene de la mano del karma, ¿no? Y muchas veces asociamos al karma con algo negativo. Cuando hablamos de karma, ay, qué karma. Hablamos de algo que no tiene una connotación muy positiva. Y realmente, ¿qué es el karma? Finalmente, el karma, lo que nos está diciendo es que efectivamente cada uno de nosotros tiene un camino. Es como un río, como el caudal de un río. Ese es el Dharma, el caudal del río por donde va las aguas. Y pasa que por las acciones que cometemos, acciones o pensamientos, nos salimos de ese cauce. Esa agua se sale de ese cauce. Pero ese cauce tiene un fin, o sea, tiene una dirección y tiene que llegar a ese sitio. Tiene que llegar al sitio donde tiene que llegar, a donde va a desembocar. Es así. Ese es tu cauce, como yo tengo mi cauce. Pero por la acción que cometes tú o que cometo yo, la que sea, me salgo de ese cauce. ¿Y qué hace el karma? El karma es un llamado de atención y te dice, hey, no, acuérdate que el cauce es por acá, la ida es por acá. Entonces, hace todo para que tú retomes el cauce. Y esas cosas que pueden parecer trágicas muchas veces, simplemente son eso, son llamados de atenciones para que retomemos nuestro Dharma, recuperemos nuestro Dharma, nuestro camino hacia donde tenemos que estar yendo. Eso es Dharma. En la manera en que tú eres coherente, encuentras coherencia en tu vida, estás en tu Dharma. En la manera en que tú sientes que eres coherente con tu vida, estás en tu Dharma. Pero hay momentos en los que uno sabe, en el fondo uno sabe que está haciendo cualquier cosa. Que no es auténtico. Que no es auténtico o que simplemente estás actuando por darle gusto a alguien. No sé, hay mil vainas, ¿no? O que estás siendo realmente violento con algo, con alguien. Y eres consciente de eso, ¿no? O nos perdemos en los placeres mundanos y en la lujuria y nos perdemos ahí. Es muy fácil perderse ahí.
Y entonces el karma te va a decir, no, 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 no es por ahí, tienes que volver a tu dharma, no te va a llevar por ahí, eso no te va a permitir Seguir el cauce. seguir el cauce que está destinado para ti. Entonces, digamos que de alguna manera hay una presunción de pensar que hay un destino ya fijado, trazado, pero es un destino que tiene un buen rumbo y un buen fin. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos todos al final? Lo que pasa es que cada uno tiene un camino diferente para llegar a ese fin. Cada uno viviremos experiencias distintas para llegar, tomaremos caminos diferentes, pero llegaremos todos, que es la promesa del yoga, a ese fin, que es La unidad. esa unidad, esa plenitud, ese samadhi. Me parece interesante lo que tú hablabas ahorita de la coherencia, ¿no? Nunca había visto el Dharma con la coherencia o la autenticidad y me parece una aproximación muy interesante y bonita, sobre todo porque yo creo que la práctica esotérica, la práctica de ir al interior, de conocerse a sí mismo, tiene que estar ligada un poco a esto, a tener una práctica meditativa, una práctica donde uno realmente se siente con uno mismo y pueda encontrar esa autenticidad, ¿no? Encontrar cuál es ese llamado del corazón. Entonces creo que también desde el yoga eso le permite a uno conectar con su ser auténtico, ¿no? Como le permite a uno conectar con su corazón en la medida en que le permite a uno tener una práctica de conocerse interiormente. Claro, porque exactamente lo que acabas de decir, el conocer, el conocerse. Y cuál es la lucha que da el yoga contra el mayor de los sufrimientos que hablamos ahorita, que es la avidia, la ignorancia, el conocimiento. Y la mejor manera de conocer es conocerte a ti mismo. Y a partir de ahí es que empieza ese camino de conocimiento. ¿Cómo definías tú el sufrimiento? Según la filosofía Samkhya y el yoga, la causa principal es avidya, es la ignorancia, pero es esa ignorancia de la sensibilidad. La avidya es la ignorancia sobre de que Purusha, conciencia, se identifica con Prakriti, la materia. Y cuando se identifica con Prakriti, la materia, se confunde que en Prakriti hay una serie de estados, ¿no? Y digamos, el primer estado de Prakriti, que es lo que llamamos los tattvas, que existen 24 o 23, porque Prakriti es, en total son 25, ¿no? 25 tattvas, Purusha, Prakriti y 23 más, ¿no? Y de Prakriti se derivan los otros tattvas. Y el primero de ellos es Buddhi, el intelecto, que es lo que está más cerquita a Purusha. Digamos que el intelecto, el Buddhi, en esta parte humana, es ese estado de conciencia mayor que está lo más cerquita posible a esa conciencia absoluta. Pero lo que pasa es que Prakriti se identifica con Buddhi. Cuando se acerca Purusha, la conciencia, cuando se acerca a Prakriti, la materia, como Prakriti tiene Buddhi, el intelecto, Purusha piensa identificarse con ese Buddhi, con ese intelecto material. Y no es así. Y es ahí donde empieza la ignorancia de pensar que Purusha se identifica con Prakriti o con la parte material y no saber que Purusha es completamente un principio independiente, aparte. Esa es la ignorancia de la que hablamos, o sea, de que cómo nos desligamos de este mundo material para realmente entrar completamente en conciencia. Es pensar que este mundo, y ahí coincide con el Vedanta, ¿no? Que es pensar que este mundo material es real y realmente no lo es. Realmente lo único real es Purusha, la conciencia. Se podría decir entonces que la práctica del yoga con todos sus componentes lo que permite es generar esa desidentificación con el cuerpo-mente para que empecemos a identificarnos con lo que realmente somos, que es puro espíritu, pura conciencia. El Atman. El Atman. Y en la medida en que uno empieza a identificarse con el Atman, con el puro espíritu, la pura conciencia, primero yo siento que ese es el deseo más auténtico que tenemos, ¿no? Ese es el uno, ese es el final del cauce. A la larga estamos en este ciclo de reencarnaciones, lo que tú decías, jugando en este sueño, a qué significa estar separado del Atman, de la divinidad. Siento que el yoga es una buena herramienta que complementa toda esta parte de volver a casa y poder identificarnos con lo que realmente somos, con vaciarnos
y poder permitir que simplemente esa energía divina se haga manifiesta en nuestras vidas cada vez de una manera más profunda e intensa. Así es. Bueno, Juan, me alegra muchísimo haber podido compartir acá contigo. A Realmente ti, Gabriel, por esta invitación. Estuvo esperemos que estupenda. que nota y esperemos que las personas que nos escuchen se puedan llevar un poco más de idea de qué es el yoga y se animen. Un gran profesor tenemos acá, de verdad, la pasamos muy bien en clase y esperemos a ver qué pasa en nuestros próximos episodios y nos veremos en otra ocasión. Muchísimas gracias, realmente agradezco mucho. Se tomen la oportunidad de estar acá con nosotros y de escucharnos. Chao. Chao.